Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Una vez más estamos reunidos aquí en esta sesión número 6. Vamos a empezar, como siempre empezamos, con un llamado a lista. A pesar de que Odi es asistente, pero debo hacer el llamado a lista. Por favor, le comunican a los compañeros que se vayan conectando, que me digan en el momento que se conecten para quitarles la falla. Empezamos. Karen Juliet. Presente, profe. Gracias. Mayeli Fernanda. Alison Londoño. Presente. Leonardo Cerquera. Presente. Angie Lorena Molano. Angie. Ángela María Narváez. Ángela. Presente. Daniela Bautista. No. Dayana Lozada. Presente. Paula Andrea Anacona. Paula. Denis Monge. Denis tampoco está. Iván Aguirre Esquivel. Presente. Gracias, Iván. Luz Saray Paternina. Luz. Juan Manuel. Presente. Gracias. Laura García. Laura tampoco. Presente, profe. Vale, Laura. Cristian Laín. Cristian Perdomo. Cristian es el muchacho que trabaja en bodega, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, no le vamos a poner la falla porque siempre ingresa tarde. Oscar Daniel Rojas, gracias. Oscar Daniel. María Vaquero. Natalie Juliet. Catalina Sánchez. Catalina. Catalina Sánchez, ¿no? Elizabeth. Elizabeth me presentó esposa. Liliana Muñoz. Liliana. Iván Andrés. Presente. Gracias. Gisette Xiomara. Gisette. Mariana Sofía. Carmen Gisela. Carmen. Heidi Alejandra. Heidi. Y Silvia Patricia, que es la que se nos conecta por WhatsApp. Listo, muchachos, ya tomamos a lista. Esperamos hoy terminar la parte del módulo de contratos. Voy a compartir pantalla. Profe, buenas noches, soy yo. Bueno. Lo que pasa es que me acabé de conectar. ¿Quién me habla, Oscar? Sí, señora, o sea, yo escuché los últimos dos que usted llamó, pero supongo, yo soy Oscar Daniel Rojas.
Espérame un momentito, revisamos de nuevo la lista, entonces para quitarte la falla. Listo, sí, señora. Vale. Organizo. Listo, ya te quité la falla. ¿Listo, profe? Listo, ya está sin falla. Bueno, señora. Bueno, voy a compartirles pantalla. Vamos a finalizar el módulo de contratos. ¿Cómo les fue nuevamente? ¿Intentaron la actividad de ayer? ¿O ninguno la volvió a intentar? Por aquí. Listo. Entonces aquí tenemos, habíamos finalizado con los vicios, terminamos con el último vicio que correspondía al dolo. Vamos a seguir con los tipos de contrato. Entonces en esta oportunidad vamos a tener los tipos de contrato. ¿Me excusan un minuto, tan amable? Es que tengo a mi hija y la vienen a recoger. Un minutico, ya estoy con ustedes. Gracias, estudiantes. Entonces voy a compartirles las diapositivas. En esta oportunidad vamos a ver los tipos de contrato. Estos tipos de contrato los encontramos en el Código Civil y empezamos con el artículo 1496. Entonces, ellos son los unilaterales y los bilaterales. Cuando un contrato es unilateral, cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. O sea, yo solito me voy a obligar con la otra parte sin que esa otra parte contraiga alguna obligación conmigo. Y el bilateral es cuando las dos partes de ese contrato se obligan de manera recíproca. Tenemos otro denominado gratuito y oneroso. El gratuito es llamado también el de beneficencia y tiene por objeto la utilidad de una sola de las partes del contrato. Y el oneroso es cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes. En el gratuito solo una parte es quien goza de la cosa y en el oneroso las dos partes van a gozar de esa cosa. En el contrato conmutativo y el aleatorio, es conmutativo cuando una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte también debe dar o hacer. En pocas palabras, yo me obligo a hacer algo si la otra persona también se obliga a hacer ese mismo algo. Ya vamos a compartir, digamos, la misma obligación con el mismo objeto y con la misma causa. Y es aleatorio cuando o cuando el equivalente de ese contrato es una contingencia incierta de ganancia.
O sea, yo no sé quién es el que va a ganar más o quién es el que va a perder más. Entonces, por eso es aleatorio. O sea, miramos a ver, contratamos, pero pues no se sabe realmente quién es el que va a llevar, digamos, la honorosidad de ese contrato. Hay otro que es el contrato principal y el contrato accesorio. Es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Acuérdense lo que ayer llamamos convención, que la convención tiene esa facultad también de crear obligaciones y al mismo tiempo de modificarlas. Y es accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ese contrato principal. Es un contrato real cuando para que sea su perfeccionamiento es necesaria la tradición de la cosa. Cuando yo hablo de tradición de la cosa, estoy hablando cuando hay una transferencia del dominio. Cuando yo hago una transferencia del dominio, por ejemplo, en un contrato de compraventa, no con la simple entrega de las llaves al comprador, sino que esa transferencia, además de ir a la notaría e inscribirlo en una escritura pública, también esa escritura pública tiene que ser elevada a un registro en la Oficina de Instrumentos Públicos. Entonces, allí ya ese contrato pasa a ser real porque ya hay una tradición de la cosa. O sea, yo ya trasladé mi dominio. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales. Esto más que todo se maneja en los contratos mercantiles. Entonces, es que hay unos requisitos generales y además de esos requisitos generales que deben tener todo contrato, deben verificarse otras cláusulas adicionales a eso. Y es consensual cuando se debe dar el consentimiento de las dos partes. Si no hay el consentimiento de alguna de las dos partes, pues obviamente no va a ser consensual y se supone que todos los contratos deben ser consensuales. Pregunto, ¿qué pasa si mi contrato está viciado en el consentimiento? ¿Quién me dice? Si ese consentimiento llega a estar viciado, ¿qué pasa con ese contrato? ¿Quién me dice? Ayer lo vimos. No entendí la pregunta, profe. Si el consentimiento, ya sabemos que todo contrato, para que sea solemne, pues debe haber consentimiento de ambas partes, a menos que sea ese contrato unilateral, ¿no? Si yo o alguna de las partes más adelante digo, no, pues la verdad, pues yo consentí ese contrato porque pues está plasmada mi firma, pero realmente mi contrato estuvo viciado por fuerza, que es un vicio del consentimiento. Y la verdad, pues yo no sabía o dentro de mi ignorancia, yo hice sino firmar y no dije nada. O me constriñeron para que yo firmara ese contrato bajo esas cláusulas. Si se llega a probar que ese contrato está viciado por el consentimiento, o sea, es un consentimiento viciado, ¿qué pasa con ese contrato? Puede llegar a ser anulado. Exactamente, pierde validez jurídica, la pierde totalmente, o sea, no puede hablarse de que ese contrato tenga la plena validez. Que hubo un consentimiento bilateral, pues porque una persona estaba siendo obligada a hacer algo que no quería. Siempre y cuando sea demostrado, ¿no? Supongo. Sí, claro, siempre los vicios del consentimiento tienen que ser demostrados. O sea, tiene que ser demostrado que hubo o un vicio por el error, o un vicio por dolo, o por fuerza.
Entonces ahí ya es el acervo probatorio de cada una de las partes. Allí ya finalizamos los tipos de contrato. O sea, esos son los contratos que yo puedo encontrar en la ley civil y en el diario común. Ahora vamos a ver dos tipos de contrato que son importantes en la parte civil. Este es el comodato y la donación. Por favor, les voy a dar 2 minutos para que investiguen un ejemplo de cada uno de los tipos de contrato y ya empiezo a preguntar. O sea, un ejemplo de lo que es un contrato unilateral, qué tipo de contrato podemos encontrar ahí. Uno bilateral, uno aleatorio, uno solemne, uno real, uno consensual. Tenemos 2 minutos para eso, hagan la búsqueda en la web y empiezo a preguntar. ¿Y el por qué?
¿Listo, chicos? Chicos, estudiantes, Sí, señora. ¿listo? ¿Ya tenemos el ejemplo de cada uno? ¿O requieren más Pues, tiempo? profe, casi no se encuentra con esto, casi de todo, pero yo también estaba mirando esa misma página que su merced muestra ahí. Sí, pero ahí nos dicen, hay varios. Sí hay varios, pero pues de todos. Es que si ustedes pueden ver, por ejemplo, el que yo estoy proyectando, que dice contrato de compraventa, él es bilateral, él es oneroso, él es solemne y es principal. O sea, Sí, ahí ya, los clasifican bien, o sea, cada uno. ahí ya tenemos un solo contrato. 3 contratos. Ahí tenemos ya un solo contrato, por ejemplo, el de compraventa, para 4 tipos de contratos. ¿Sí me van a entender? El contrato de compraventa me sirve como ejemplo como un contrato bilateral, como un contrato oneroso, un contrato solemne y uno principal. O sea, no importa si los vuelven a repetir. La idea cuál es que ustedes entiendan por qué se les llama así y por qué este tipo de contrato cumple con esa clasificación que acabamos de ver.
¿Listo? Iniciemos pues. Entonces, ¿cuál era la idea de la práctica? Pues que ustedes lograran establecer al menos un ejemplo de estos tipos o clasificación de contratos en el Código Civil. Entonces, iniciemos por un ejemplo de contrato unilateral. ¿Participan voluntariamente o tomo de los asistentes y digo quién? Entonces, ¿cuál es la idea? Que me digan, tal contrato es unilateral. ¿Y por qué ese contrato es unilateral? Karen, tienes la mano levantada. Karen, te escuchamos, Karen. Vale, profe, espérame tantico. Yo encontré que el contrato de donación es unilateral. Porque engendra obligaciones solo para una de las partes, solo para una parte, que en este caso sería el donante. Sí, señora. ¿Lo leo o no lo comparto? Sí, léenos que es un contrato de donación para que los compañeros tengan claro. Vale, dice, planteamiento general del contrato de donación. Daniel le transfiere gratuita e irrevocablemente 379,000 pesos a Mauricio. Él lo recibe. Van a una notaría a celebrar el contrato. Ambos son mayores de edad. Partes intervinientes. Daniel, el donante, que es la persona natural que transfiere gratuitamente el objeto. Y Mauricio, el donatario, que es quien lo recibe. Calidad en la que actúan. Daniel de donante y Mauricio de donatario. Objeto del contrato, 379,000 pesos. Causa, la buena voluntad de Daniel. Forma, escrita ante un notario. Capacidad, el contrato se celebra con la plena capacidad de goce de Daniel y Mauricio, pues los dos son sujetos de derecho y se pueden valer por sí mismos y no hay impedimento alguno para la celebración. Consentimiento, ambos aceptan el acuerdo para componer el contrato. Sí. Te pregunto, Karen, cuando yo digo vamos a una notaría, ¿de qué tipo de contrato o según la clasificación? ¿Cuál sería allí en ese contrato de donación? Además de ser unilateral, ¿qué otro tipo de clasificación encontramos en ese? Cuando digo hay que llevarlo hasta un notario. Pues aquí habla también que es gratuito y que es solemne, porque requiere una celebración de contrato ante un notario. Exactamente. Cuando yo digo lo tengo que llevar ante una notaría, que es elevarla a una escritura pública, o hay que hacer el registro de la cosa, estoy diciendo desde ya que es un contrato solemne. Este contrato de donación, por ejemplo, es unilateral. ¿Por qué? Porque solamente una parte se obliga. ¿Cuál parte? Pues la que está donando la cosa. O sea, yo me obligo a dar, eso es, a darle a la otra persona una parte de lo que yo considere que quiero regalar. Es gratuito porque no le estoy pidiendo ninguna dádiva a favor por hacerle la transferencia de esa cosa. Es solemne porque también lo tengo que llevar a escritura pública ante un notario. Y es principal porque es que yo no necesito que otro contrato me diga que yo puedo hacer esto y que ese contrato subsidiario tenga la validez. No, o sea, yo con el solo hecho de decir, yo, fulanita de tal, quiero donar mi casa a fulanito de tal,
Eso lo hace principal, porque yo no necesito que otro contrato me diga que yo puedo hacer con mi casa lo que yo quiera. Y si la quiero donar, pues la puedo donar. Entonces, fíjense que solamente en este contrato ya encontramos 1, 2, 3, 4 clasificaciones de las que hemos visto. Continuemos. Gracias, Karen. Vale, profe. Uno bilateral. ¿Quién me colabora con el bilateral? Profe, pues yo averigüé que el bilateral, como ejemplo, dice, ¿sí me escuchan? Sí, Ángela, te escuchamos. Bueno, bueno, bueno. Es cuando las obligaciones, listo ya, es cuando bilateral es cuando las obligaciones son por ambas partes. Como ejemplo, tenemos la compraventa, que las dos partes obligan el vendedor a dar la cosa vendida mientras que el comprador va a pagar el precio, ¿cierto? También como ejemplo está el arrendamiento, la permuta, el transporte, y pues la regla es que al firmar un contrato, cada parte se obliga a algo, una a entregar la cosa como lo decía y la otra a pagar su precio o a prestar un servicio. Eso averigüé, profe. Sí. Cuando yo digo pagar un precio, ¿qué otra clasificación encuentra en ese contrato, Ángela? Las hipotecas también, profe. Pagar un precio. La hipoteca también es bilateral. Sí, señora. Pero ese nos sirve más para otro tipo de clasificación. Ángela nos dice que el contrato de compraventa está bien, él es bilateral. Y nos dice que una parte se obliga primero pues a entregar la cosa y el otro pues a pagar por la cosa. Entonces es bilateral. ¿Por qué? Porque los dos tienen obligaciones recíprocas sobre un mismo objeto y sobre una misma causa. En este caso, pues la cosa, el bien inmueble. Si yo digo que me obligo a pagar, ¿qué otro tipo de clasificación encuentro en ese contrato de compraventa? Cuando yo ya estoy mencionando que hay dinero de por medio. ¿Qué otra clasificación podemos encontrar en ese contrato? Si el de donación era gratuito, ¿este qué será? Chicos, ¿los escucho? Si dijimos que el de donación es gratuito porque yo entrego una cosa sin esperar, no, porque yo la quiero regalar, pero en el comprar, Profe, pues que puede yo ser entrego la cosa a cambio de algo, por un precio. Profe, ¿es una obligación? Señora. Señora. No. Profe, que puede ser unilateral y No. no, tampoco. Revisen la Bueno, clasificación que acabamos de Profe, es solemne bilateral. decir que es unilateral. Señora. Sí, es solemne porque hay que
Profe, le escucho llevarlo entrecortado. a una notaría es bilateral. Las dos partes se Profe, obligan. se escucha muy entrecortado. Se le escucha feo, sí, entrecortado. Precio de pagar por esa Profe, cosa que otra profe, clasificación. ¿Sí? Cuando yo hablo de precio en ese contrato, ¿qué otra clasificación gratuito? Profe, no se le escucha bien, se le escucha muy feo. Señor Iván, profe, le escucha muy entrecortado. ¿sí? Oh, qué raro, no tengo ningún ruido. Se le escucha súper intercortado. A todos les pasa. Sí, profe, a mí también me suena así. Mi señora, Sí, profe, se lo profe, escucha casi a muy todo. feo. Sí, sí. Ve, qué raro. Permítame un segundo. Lo detengo acá. Ahí, ¿cómo me escuchan? Igual, profe. Chicos, ¿cómo me escuchan ahí? Igual, profe. ¿Qué ahí sí está hacemos? mejor. Paramos la grabación y No, volvemos a ingresar. sigue igual. Sí, profe, Profe, porque ver sigue sí, vuelva a igual. ingresar. A ver, salga y vuelva a ¿Listo? ingresar. Ahí, ¿qué tal? Aló. Aló. No, entonces me toca detener la grabación y hacer dos grabaciones porque, chicos, voy a detener la grabación, voy a finalizar la llamada y volvemos a ingresar para ver si me escuchan mejor, ¿vale? Por el mismo link. ¿Sí me escuchan? Vale, profe. Escúcheme. Yo voy a finalizar la llamada para volver a ingresar. Entonces, ustedes también van a finalizar su llamada y van a ingresar por el mismo. Bueno, profe.
Listo. ¿Cómo me escuchan ahí? Mejor, profe. Mejor. Sí, mejor. Listo. Listo, chicos. Entonces, estábamos en el contrato de No, compraventa. No, profe, le sigue escuchando igual. Estaba preguntando Profe, se le sigue escuchando igual de feo. cuando yo digo, Profe, pero tengo ¿y si es que su dar un internet? dinero, ¿qué otra clasificación encuentro? Profe, ¿y su Profe, se le mejor escucha web entrecortado. porque a los compañeros se les escucha escucha feo? normal. Sí, No, señora, profe, escucha feo. Por favor. a los compañeros se Profe, les se escucha le entrecorta la voz. Sí, la No, dificultad de la y a profesora, ustedes del también. internet de la profesora. Y porque todos lo escuchamos igual. Sí. Hagamos una cosa, voy a cambiar de link, voy a volver a programar una reunión y les envío por WhatsApp un nuevo link, ¿vale? Bueno, profe. Ok, profe. Vale. Listo.